Bendiciones. Hermanos, hermanas, estamos en una situación muy complicada dentro de la sociedad. Lo veis y lo sabéis, ¿verdad? Y es evidente que las cosas, en términos generales, han cambiado. Y debemos esperar aún muchos cambios en el próximo futuro. Y no penséis que van a ser positivos. Lamentablemente, los casos de corrupción envuelven nuestra sociedad. Políticos, policías, empresarios, sacerdotes. Tenemos la sensación de que nuestra sociedad se ha corrompido. Y me viene a la memoria Sodoma y Gomorra. Debemos recordar en todo momento que lo único que no ha cambiado y nunca cambiará, hermano y hermana, es la palabra de Dios. Amén. No olvidemos esto. A pesar de los demoníacos esfuerzos evidentes para corromperla. Y a ella debemos agarrarnos con fuerza, porque es el único refugio seguro donde buscar amparo, hermano y hermana. Y para ello debemos pedir a Dios que nos dé más discernimiento. Amén. Amén. Y por esto el título de la reflexión de hoy es discernimiento. Sí. Y yo siempre pido a Dios que me dé discernimiento para poder entender, interpretar y no errar entre lo que viene de Dios y lo que viene del demonio, que siempre lo tengo delante. Le pido a Dios que me ayude a discernir claramente entre lo que nace en mi imaginación, lo que son mis deseos y lo que es el producto de mi mente. Porque como sabéis, hermano y hermana, a veces nuestra mente es demasiado creativa y por tanto peligrosa. Cuidado, hermanos. Le pido a Dios todos los días que me ayude a tener todos mis sentidos ejercitados en el discernimiento, para poder enseñar a los hermanos la diferencia entre el alimento sólido y la leche y el alimento podrido. Y especialmente el discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal. Vayamos a la epístola de los Hebreos, hermanos y hermanas. Mirad lo que nos dice el autor de Hebreos. Hebreos 5:14. Leemos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mirad si es importante, hermanos y hermanas. Le pido a Dios todos los días que me ilumine para saber distinguir entre el trigo y la cizaña. No es fácil, porque yo quiero advertiros que estamos en tiempos donde la cizaña intenta colarse por todos los rincones de las iglesias y lamentablemente lo intenta con fuerza y a veces hasta lo consigue. Discernir esto y especialmente enseñaros a discernir entre el bien y el mal, otro grave problema de nuestras iglesias, hermanos y hermanas. Le pido al Señor que me ayude a discernir cuando alguien de forma interesada quiere manipularme para que bendiga sus decisiones. Le pido a Dios que también dé una poderosa capacidad de discernimiento a los que están a mi lado para ayudarme en el ministerio. Y me dé sabiduría y discernimiento para distinguir claramente entre los hijos de Dios y los hijos del demonio. Porque no podemos olvidar algo que nos dice la palabra. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11:14. Fijaros bien. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hermanos y hermanas, mucho cuidado con los que se disfrazan de ángel de luz. Mucho cuidado. Por otro lado, qué difícil es a veces para muchos hermanos y hermanas discernir entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. A veces nos engañamos, nos deslumbran las cosas. Porque el mundo, que os recuerdo a todos que es el reino del diablo, no olvidéis esto, y si alguno no me cree, acordaos de las palabras del diablo cuando le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le prometió a Jesús que se los daría si se postraba ante él y le adoraba. ¿Os acordáis, verdad? Esto está en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. ¡Qué atrevimiento tan terrible! Ofrecerle a Jesús todos los reinos del mundo si le adoraba. Y el diablo todos los días
hermanos y hermanas, nos bombardean por medio de personas, generalmente a veces hermanos y hermanas de la misma iglesia, con estos vídeos que salen de la mente del anticristo y que tú quizás antes devorabas con avidez, ya sé que ahora no, y que pero hay muchos que aún siguen haciéndolo, lamentablemente. Son estos vídeos y audios que os enviabais y os reenviabais con mensajes que eran algunos falsos, otros manipulados, otros con comentarios ridículos, la mayoría de ellos emitidos por personas con afán de protagonismo y pocas luces. Personas de las que hay muchas en las iglesias y que solo quieren protagonismo. Que el Señor nos guarde de ellos, hermanos y hermanas. Que el Señor nos guarde de ellos. Por esto estoy hablando de discernimiento. La palabra discernimiento es muy importante. Y os estoy hablando de discernimiento porque no es fácil saber separar el trigo de la cizaña. Quiero que me acompañéis al Evangelio de Mateo y a su capítulo 13. Quiero que lo leamos todos, no en voz alta, ya lo leí yo en voz alta. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos del 24 al 30. Verso 24, leemos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Habéis entendido el mensaje, verdad? Es muy sencillo, ¿eh? Todo el mundo intenta meter en nuestras mentes, en nuestros corazones, falsas doctrinas. Es muy difícil a veces separarlo, pero debemos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para saber distinguir. Cuando alguna o muchas veces he corregido con mucho amor a alguien que disfruta mandando estas cosas lamentables, siempre oigo lo mismo: no se preocupe, pastor, porque yo tengo mucho discernimiento. Y luego los hechos y su testimonio me demuestran todo lo contrario. A Jesús, el Hijo de Dios, fijaros bien, al mismo Dios hecho hombre, el diablo se atrevió a tentarle. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Si el diablo se atrevió a tentar a Jesús, ¿qué no va a hacer? ¿Qué no va a atreverse a hacer con nosotros? ¿Qué no va a atrever a hacerse contigo y conmigo si se atrevió con Jesús? Y nosotros somos débiles a veces, demasiado débiles. ¿Cómo no va a intentar nublar tu mente y tu cerebro, incluso tu corazón, con noticias tan atrayentes como falsas? Por esta razón es tan importante el discernimiento. Y el discernimiento se practica leyendo la palabra y orando y pidiendo al Señor que nos rodee. Tened en cuenta esto, ¿eh? Saber discernir es la capacidad para distinguir una cosa de la otra. En lo que a nosotros nos concierne es saber distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y hoy estaremos hablando especialmente de este discernimiento en lo que concierne a la palabra de Dios. Amén. Para actuar con discernimiento hay que tener por lo menos un conocimiento notable de la palabra de Dios. Y por supuesto un poco de sabiduría. Que por cierto, claro, ya sé, es que yo de sabiduría tengo poco. Si andas falto de sabiduría, ningún problema, porque simplemente se la puedes pedir a Dios. La palabra es clara al respecto. En la epístola de Santiago, capítulo 1 y verso 5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Volvamos a repetir esto.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Otra vez, pídala a Dios, el cual, fíjate bien, el cual, estamos hablando de Dios, da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate qué fácil, y no hay ninguna condición, porque en muchos versículos hay una condición, ¿verdad que no? Dice, si uno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, y te la dará, sin reprocharte nada, y te la será dada. Por tanto, con esta sabiduría que viene de Dios, discernir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo no correcto, es más fácil, ¿verdad? Claro, después del verso 6 ya viene una pequeña condición, porque dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fíjate, solo con fe. Pedirle a Dios con fe. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿O le pedimos de un modo mecánico? De un modo así, como aprendido de memoria. Y no olvides que Dios te dará sabiduría y discernimiento cuando estés preparado para recibir estos dones. Cuando estés preparada. Os voy a poner un ejemplo. Un médico, antes estaba hablando con los jóvenes de las carreras universitarias, un médico, para poder discernir qué enfermedad tiene el paciente, ha tenido que estudiar un montón de años. Lo sabéis, ¿verdad? Y otro montón de años de prácticas. En cambio, en la Iglesia, tremendo, pero pasa lo contrario. Hermanos y hermanas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, inventan, filman, graban y distribuyen fake news sin ningún reparo. Solo para destacar, solo para que los escuchen. Y también me cuesta entender que algunas hermanas se borren del chat de la Iglesia aduciendo que sus teléfonos no tienen capacidad y sin embargo participan en todas estas cosas. Cosas de más que dudoso testimonio. ¿Me seguís? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 21 lo dice con una claridad, es un verso clarísimo y corto. Leemos, examinando todo, retener lo bueno. Fijaros, todos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Examinarlo todo, retener lo bueno. Para esto hace falta discernimiento. Y para esto se lo pedimos a Dios. Y esta cuestión no es sencilla, hermano y hermana. Es muy complicado saber distinguir lo bueno de lo malo. A veces saber distinguir entre el trigo y la cizaña. Porque todo brilla igual. Todo es atractivo. Mucho más complicado de lo que podemos pensar. Y una cosa sumamente importante. Saber distinguir si los espíritus son de Dios o del demonio. Ay, hermano, otra vez, discernimiento. Qué difícil es saber lo que estás leyendo fuera de la palabra de Dios, si lo que estás leyendo viene de Dios o viene del demonio. Si lo que te están diciendo aquí con palabras cariñosas y agradables, si es de Dios o es del demonio. Hay que utilizar la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios en la mano siempre y leerla y estudiarla. Si Dios quiere, pronto empezaremos a hacer discipulado y repasaremos muchas cosas. Y algunos de vosotros, hasta yo mismo, me sorprenderé de las cosas que quizá ya he olvidado. Es mucho más complicado de lo que pueda pensar en primer lugar distinguir entre el trigo y la cizaña. Y una cosa sumamente importante, como he dicho antes, si los espíritus son de Dios o del demonio. Vayamos a 1 Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4 y verso 1. Además, es de una claridad brutal. 1 Juan 4:1. Fijaros bien, Veamos. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué ha dicho? No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y qué dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo voy a repetir. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y vosotros sabéis, ¿cuándo fue escrito esto? Hace 2000 años.
aproximadamente, no, viene de 10 o de 20. Muchos falsos profetas había entonces. Por tanto, hermanos, discernimiento. Y estamos hablando de los tiempos de Juan, es decir, ya ves el tiempo que hace. Imaginaos los falsos profetas que han proliferado en el mundo desde entonces y cómo se ha perfeccionado su maldad. Imaginaos. Y luego muchos cristianos y cristianas, de modo imprudente, se dejan aconsejar por el primero que pasa o por lo primero que escuchan. Qué triste es esto. Cuando tienen en su casa, quizá dentro de un armario, la palabra de Dios. Me preocupa lo que leéis, hermanos y hermanas, lo que escucháis, y los chats de origen oscuro en que quizás participáis. Aunque confío de verdad que ninguno de vosotros participáis ya de estas cosas. Espero. Ejemplos, atención. Este pasado año, y lo sé porque lo estuve siguiendo, se profetizaron cosas que debían suceder irrevisiblemente antes del 31 de diciembre de 2025. Estos falsos profetas profetizaron desde horrendos terremotos que destruirían ciudades, meteoritos que destruirían continentes, tsunamis pavorosos que borrarían las ciudades, muchas ciudades del mapa, y muchas más desgracias apocalípticas. ¿Sabéis cuántas sucedieron? Ninguna. Claro que hubo terremotos, y claro que hubo algún tsunami, claro que estas pasan siempre, pero no apocalípticos. El apocalipsis vendrá cuando Dios diga, y solamente lo sabe, seguramente mucho más pronto de lo que nos convendría a veces, porque a veces no pienso no estamos preparados. Terminó el año y no acertaron ni una. Y quizás tú, hermano y hermana, compartiste irresponsablemente estas cosas y tú ya lo has olvidado, pero aquello que compartiste quizás perturbó la paz de alguien de tu entorno y le hiciste daño. A veces es fácil soltar la lengua, como decíamos días atrás. Por tu irresponsabilidad, quizás alguien salió lesionado y créeme, tú no te acuerdas, pero el mal está hecho. Y créeme cuando te digo que Dios no lo ha olvidado y da por hecho que te pedirá cuentas en su momento. Porque a veces hacemos cosas, no les damos la importancia que requieren, después nos olvidamos, pero quizá hemos hecho daño a alguien. Por esto repito una vez más una palabra. Repite conmigo, discernimiento. Es una palabra no muy fácil de pronunciar, pero tampoco muy complicada. Vayamos a la segunda epístola del apóstol Pedro, al capítulo 1 y al verso 3. Sí, yo os pido que me prestéis atención, porque es importante que seamos conscientes de la importancia que tiene para nosotros tener un buen discernimiento de las cosas. Y estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la palabra de Dios, pero también es bueno en las otras partes. Cuando demos discipulado ya hablaremos. Segunda Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. El conocimiento de aquel es saber discernir a aquel que es el verdadero Cristo, no los falsos Cristos de los que nos habla Jesús en Mateo 24 y 24, porque Jesús ya nos habló de los falsos Cristos, de los falsos profetas. Mateo 24, 24. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos Cristos. ¿Y qué? Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mucho cuidado, hermanos y hermanas, con las señales. Tú eres un escogido, hermano y hermana. Tú eres una escogida, hermana. Por Dios, y los falsos cristos y los falsos profetas quieren engañarte y van a hacer todo lo que puedan, todo lo que esté en sus manos para hacerlo. Yo lo veo la televisión, veo las redes sociales y veo las tremendas barbaridades que se dicen y la gente se las traga.
Y llena su corazón de estas mentiras. Y luego vienen los problemas. Una vez se hizo una prueba y alguien dijo, a ver, ¿quién puede saber cómo se hace para quitar todo el aire de un vaso? Bueno, tienen ideas muy ingeniosas. Al final vino uno con una botella de agua y echó toda la botella de agua en el vaso. Cuando el vaso quedó lleno, el aire había desaparecido. Amén. Por tanto, si tenemos el corazón lleno de cosas negativas, llenemos nuestro corazón del Espíritu Santo y todo lo demás desaparecerá. Llenemos nuestro corazón de la enseñanza de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, y de pronto lo demás todo desaparece. ¿Por qué nos apartamos de esto? Si la verdad está aquí. Y sabemos bien que la verdad no está aquí y allá no está solo aquí. ¿Y cómo los conoceré a esos que quieren engañarte? Me dirás. Yo te lo digo hoy, el Espíritu Santo te enseñará. Porque tú sabes dónde está el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad que está dentro de ti? ¿Verdad que tú eres templo del Espíritu Santo? Pues entonces no puedes tener dudas. También tu conciencia te advertirá constantemente. ¿Sabes que Dios nos habla a través de nuestra conciencia también? Pero tú debes saber distinguir, hermano y hermana. Y hay un principio general que debes tener en cuenta. Atención. Si él o la que te habla tiene algún interés personal en convencerte, peligro. Muchos lo hacen para tener seguidores a su lado, generalmente a espaldas de su pastor. Por tanto, peligro. Algunos con siempre oscuras intenciones de protagonismo. Peligro. Si te dicen y sé que lo han hecho, no hagas caso al pastor. Peligro. Y las últimas por hoy. Si a ti te dicen, tú déjate llevar por lo que sientas. Tú lo que tienes que hacer, dejarte llevar por lo que tú sientas. Peligro, peligro y peligro. Cuidado con las emociones. Recuerda que si lo que sientes está en contra de la forma y el fondo de la palabra de Dios, peligro, mucho peligro. Cuando algo no lo tengas claro, párate, peligro. Por tanto, quieto. Cuando algo te parece que lo tienes muy claro, peligro. Por tanto, precaución y precaución. Cuando lo tienes tan claro. Tiene tantas formas de engañar el diablo. Tiene tantas formas de engañarnos. Saber discernir. ¿Qué frase más corta para definir algo aparentemente tan difícil? Saber discernir las cosas. Mirad, vayamos al libro de los Efesios. Su capítulo 4 y verso 14. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y este verso que he leído parece un poco complicado, pero si lo lees discerniendo lo que te está diciendo es muy sencillo. Para que no seamos llevados por el viento de cualquier doctrina. Y quiero detenerme aquí un momentito. Quiero una vez más advertir del peligro de escuchar o seguir a cualquier iluminado que se os recomiende, o leer este o el otro libro. Quizás la persona que os lo envía o os lo recomiende crea que tiene mucho discernimiento, pero a mí me hace pensar que por lo menos le falta el discernimiento necesario para reconocer a quien sea una determinada cosa, sin saber si lo que recibe sea capaz de tener discernimiento mínimo para saber escudriñar aquel mensaje. A veces contamos cosas y no nos damos cuenta. ¿Sabemos si el otro está preparado para oír aquello? Pero como somos tan inquietos y tan cabezones y tan morbosos a veces, como no tenemos paciencia, siempre buscamos lo nuevo y lo que nos parece diferente. Esta, hermano y hermana, es otra actitud muy peligrosa. Hace ya mucho tiempo, pero en la cena de unos amigos,
Alguien que sabía que yo había leído mucho durante mi vida me preguntó, ¿de todos los libros que has leído, hay alguno que te haya marcado? Y no lo digo para presumir, es que como no tenía otra cosa que hacer, lo hacía. He leído más de 1000 libros, hermanos y hermanas. Me he tragado todos los filósofos, todos. Y yo le contesté, sí, dije, hay uno. Y le dije, la Biblia. La conversación se acabó. Y este libro no solo me marcó y me impresionó, sino que cambió mi vida. Ya no se habló más de libros aquella noche, porque ya no les gustó el tema. Pero la Biblia, hermano y hermana, si tú la lees y la estudias y la disciernes de corazón, pidiendo ayuda a Dios, te soluciona la vida. Te soluciona todos los problemas, todas las dudas, todos los inconvenientes. Para poder discernir entre lo recomendable y lo que no lo es, en primer lugar debemos aprender a ser prudentes. ¿Somos prudentes o enseguida ya lanzamos la lengua, como decíamos el otro día? Ser prudentes, maduros y un mínimo de sabiduría humana. Entonces, estaremos preparados para distinguir el grano de la paja. El Señor quiere llenarte con el don de discernimiento, hermano y hermana, pero quiere que se lo pidas. Ya termino. Mira, estamos en unos momentos en nuestra vida para levantar al cielo una oración poderosa. Todos. Estamos en los momentos de quebrantar nuestros corazones en un clamor desgarrado para ello. Y para ello vamos a buscar al profeta Habacuc. Y quiero que lo leamos todos juntos, hermanos. Habacuc 3. Habacuc 3, versos 17 y 18. Y lo vamos a leer todos en voz alta. Nos dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estos dos versículos son, hermanos y hermanas, maravillosos. Son para leerlos todos los días. Por tanto, démosle las gracias a Dios. A pesar de, ya sé, digámosle todos los días que le amamos. Levantemos de día y de noche una sentida alabanza y una profunda oración, hermanos y hermanas. Levantaremos un poderoso clamor. Un clamor que salga de lo más profundo de nuestro ser. Digamos todo el día, de día y de noche, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y diremos amén, y diremos aleluya. Padre bendito y Padre celestial, gracias Señor porque un día más nos has traído aquí. Y a pesar de mis torpes palabras, Señor, algunas de las cosas que has dicho que yo diga, seguramente han tocado el corazón de alguien que lo necesitaba, hermanos. Padre bendito, no podemos hacer nada sin ti, Señor. Somos absolutamente inútiles fuera de tus manos, Padre. Te necesitamos y te pido humildemente que acompañes a estos hijos tuyos e hijas tuyas a sus casas, Señor. Que sean de ejemplo para todos los que les rodeen, Señor. Dales fuerza, dales ánimo, dales valor y dales cada vez más de tu amor. Padre bendito, gracias, gracias Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Un aplauso al Señor.